Bidi bidi bang bang, bidi bang bang, bidi ben. Ey. Bang bang, bidi bang bang, bidi ben. Bena bena boho, gena mende, gena men. Ey. Early Sunday morning, it was a big girl just smuggling. Xavier Fortes, bienvenido a Línea Clara. Pues muchas gracias por llamar. Muchas gracias a ti por responder a la llamada de este podcast. ¿Cómo estás viviendo estos días de coronavirus ahí en Madrid, trabajando los desayunos de Televisión Española? Bueno, pues haciendo lo mejor que puedo, digamos, con dificultades evidentes. Hemos recuperado desde hace 2 semanas, ya la semana pasada, la presencia en estudio de los analistas, de los tertulianos, que era algo que nos limitaba bastante porque hacíamos todas sus intervenciones por Skype y eso no es lo mismo que tenerlos cerca, que pueden interactuar entre ellos de mejor manera. Pero bueno, lo vamos llevando, vamos informando de lo que hay, sobre todo de su derivada política, y porque es, digamos, el palo del programa, y en eso estamos haciéndolo, digamos que con buen resultado de audiencia y bastante satisfechos de cómo van las cosas. ¿Vivís en el programa entre los trabajadores mucho estrés, mucho agobio, o lo lleváis más o menos bien? Pues bien, bastante bien. Hombre, es un horario fastidiado levantarse a las 4:15, 4:30 de la mañana, todos los días de la semana, del mes, del año, acaba pasando factura. Pero entre todos los llevamos bastante bien, los compañeros me hacen un equipo maravilloso, ya no solo del programa, que es excepcional en todos los sentidos, sino también el grupo de analistas que tenemos, de 35 40 tertulianos o analistas, como les llamo yo, pues hacen que, digamos, un poco el conjunto de todos sea el resultado que ofrecemos todas las mañanas en la 1 de Televisión Española. ¿Cómo llevas eso de, bueno, tú eres gallego, eres de Pontevedra, pero estás viviendo en Madrid para hacer el programa de la 1 de Televisión Española? ¿Cómo llevas eso de seguir en fase 0 o 0,5? Pues muy fastidiado porque llevo ya casi 3 meses sin ver a mi mujer y a mis hijos. Al pequeño le ha cambiado la voz y casi el otro día no lo conocía. Nunca había pasado por esto de estar tanto tiempo ausente de mi familia y aún lo que falta, ¿no? Porque como dices, Madrid está en fase 0 y hasta que llega la fase 4 no podemos salir de la provincia. Y a mí me queda para llegar a Pontevedra unas cuantas provincias que atravesar. Es lo peor, el aspecto humano, estar encerrado aquí, los fines de semana no puede salir, solo ese paseo de 1 hora por un parque al día, pero bueno, hay que asumirlo como lo estamos asumiendo todos los españoles, yo creo que de una manera ejemplar, ¿no? Pero bueno, o casi todos, o la inmensa mayoría de los españoles. Pero no queda más que aguantar y si hemos hecho este esfuerzo, es mejor aguantar y sufrir un poco más antes de que precipitarnos todos y que haya que volver a hacer una escalada en vez de la desescalada que estamos haciendo ahora. ¿Cómo llevas que se te acuse o que se te dé tanta caña en redes? Algunos hasta te acusan de comisario político. Sí, bueno, pues evidentemente, si fuese el comisario político, digo yo que no me hubieran comunicado que dejo los desayunos para pasar para la noche, ¿no? Entonces, pues esto, mira, lo que digan las redes, pues mira, hay que tomarlo con mucha precaución. Yo creo que las redes han perdido una oportunidad de convertirse en una herramienta útil, lo siguen siendo, para convertirse, digamos, en ese fango pestilente donde algunos vierten su odio. Entonces, yo ya, cuando veo cierto icono o cierta manera de expresar, ya bloqueo directamente o no lo veo, y por lo tanto, pues mira, a mí lo que digan las redes sociales, o algunos, entre comillas, colegas, por así decirlo, pues me la sopla, digamos, me da igual. De algunos, en concreto, lo que me preocupa precisamente son los elogios. Los insultos de ese tipo de gente, para mí, digamos, es algo que me estimula. ¿Cómo ves desde el trabajo como periodista la actualidad política? ¿Crees que los partidos lograrán tejer un acuerdo en esa comisión de reconstrucción? Pues yo creo que el tono de la Comisión de Reconstrucción, aunque tenía mala pinta y a lo mejor acaba mal, suena un poquito mejor que otras cosas del debate político que vemos, por ejemplo, en los plenos del decreto de alarma o las preguntas al gobierno, que hay más rifirrafe. Yo creo que deberían seguir el ejemplo que dieron los agentes sociales, ¿no? Sobre todo sindicatos y empresarios, que están, digamos, evidentemente ven las cosas de una forma distinta, pero se han dado cuenta tanto los sindicatos de las centrales mayoritarias como la patronal, la COE o la FEPIME, que en esta situación hay que saber renunciar o ceder un poco para llegar a un acuerdo. Eso le falta aún a algunos dirigentes políticos, ¿no? Esperemos que en la Comisión de Reconstrucción, pues, por lo menos veamos el espíritu ese de los agentes sociales. ¿Cuál es el papel que
en tu opinión, está jugando y debe jugar la Radio Televisión Española? Pues ante la polarización de los medios, estar en el medio. Es decir, ante la polarización de este periodismo que se ha instalado de trincheras y que se ha contaminado de ese lenguaje del odio que a veces circula pues las redes y lo vemos en algunas en calles o en algunas concentraciones, pues digamos el sosiego, contar lo que pasa siempre, el rigor y la independencia, ¿eh? Eso, digamos, son los valores por los que debe apostar la televisión pública. Es independiente a día de hoy. ¿Tú te sientes libre para expresar tus opiniones o hacer entrevistas en tu trabajo? Evidentemente, y de hecho tan libre que he tenido follones a izquierda y derecha, algo de lo que me siento muy satisfecho. He siempre hecho el programa que yo quería, he hecho el tono de los desayunos que yo quería, he hecho el análisis que yo quería, he contado con los tertulianos que yo consideraba que eran los mejores y he tratado los temas que consideraba que eran actualidad. A algunos les pueden gustar y a otros no, pero en cualquier caso el director de los desayunos y el presentador soy yo y considero que al final creo que tengo que tomar la última decisión. Ayer entrevistaba en Antena 3 Matías Prats en el Telediario de Mediodía y Mónica Garrillo a Pablo Iglesias. Se montó un lío tremendo, también te ocurrió a ti en otras ocasiones. Se acusaba a Matías Prats de no ser objetivo en su trabajo, de ser excesivamente duro con Iglesias y que no lo sería si entrevistase a otro periodista de otro partido. Ya no tanto ese caso concreto, sino retomar lo que decías antes de esa especie de guerra en Twitter y de guerra de trincheras. Pues no sé, no he visto la entrevista. Matías Prats me parece un magnífico periodista y Mónica Carrillo igual, ¿no? Puedes tener un tono de una manera o de otra, eso es inevitable, todos tenemos un tono, una forma de ver el mundo, ¿no? Yo creo que son bastante honestos y Matías Prats no tiene que a estas horas someterse a ningún examen porque es un gran periodista. A lo mejor no le salió el mejor día o la mejor entrevista, o a lo mejor sí le salió y a una parte de la audiencia no le gustó. Eso, a fin de cuentas, es el periodismo. No puedo opinar de lo que no he visto y oído, por lo tanto no opino de esa entrevista, pero sí creo que Matías Prats es un grandísimo profesional. Y luego nada, hacer las entrevistas como uno considere, de la forma más honesta. Yo más que de la objetividad, que yo creo que es algo que evidentemente ya está superado, sí hablaría de independencia y de honestidad. Si eres honesto, lo sabes cuando estás haciendo un trabajo, ¿no? Y debemos tener siempre la honestidad presente. El otro día entrevistaba a Javier Gallego de Carne Cruda y hace unas semanas a Sato Díaz, director de Cuarto Poder, y ambos coincidían en que en España había temas difíciles de tratar en el periodismo, temas sobre los que era difícil informar. ¿Compartes esa opinión? Hombre, pues no sé, pero en los últimos tiempos hemos contado de todo. De la Casa Real se le ha dado casi la vuelta como un cafetín, por poner un tabú de hace 10, 15 años, que entonces sí que era más complicado hablar de la Casa Real, pero ahora se habla de la Casa del Rey, de las cuentas del Rey en Suiza. Yo creo que se habla de casi todo. Hombre, pues si a lo mejor en algunos medios hay una dependencia de ciertas empresas, como se dice, del IBEX, y que no hablan de ellas, pues no sé, yo creo que en general se cuenta todo. Es cierto que al final es innegable que siempre el poder tiene una tendencia a tratar de controlar la información, pero en estos tiempos si no sale por un lado sale por otra, y desde luego yo creo que más allá del sesgo de algunos medios que son demasiado de trincheras y solo informan de lo que es bueno para sus intereses ideológicos y a la inversa, pues hay suficiente amplitud de gama para escoger y tienes medios tan distintos de Telecinco como La Sexta, Televisión Española de Antena 3, de TV3, de la Televisión de Galicia, hay suficiente amplitud para, hombre, hoy lo que quieres para informar usted, creo yo. Hablabas antes de los desayunos, que no vas a seguir al frente de los desayunos, lo leíamos por Twitter hace apenas unas horas. ¿Cuál será tu próximo trabajo, sabes? En la noche 24 horas, la dirección de la tele quiere dar, y tiene todo el derecho del mundo, a hacer un cambio en la programación matinal. No encontraba hueco para los desayunos, pues me ofrecen ir a la noche en 24 horas, y bueno, pues lo acepto, y acepto la decisión, acepto irme para allá, al margen de que pueda coincidir o no con la decisión estratégica, pero eso es libertad de los que han llegado, los que están ahora frente de la dirección, tienen una idea, tienen un proyecto y un equipo y tienen todo el derecho del mundo de llevarlo adelante,
al margen de que yo pueda estar de acuerdo o no con esa decisión. ¿Entiendes por qué no has trabajado en Televisión Española como presentador de los desayunos? Ahora vas a estar anoche 24 horas. ¿Por qué crees que en España no es posible que tú hubieses sido presentador, tú o una persona que pueda tener una sensibilidad distinta al gobierno anterior? ¿Por qué tiene que depender del gobierno? ¿Por qué ahora, si mañana gobierna Ciudadanos, por decir un ejemplo, o gobierna, yo qué sé, el PP, pues pone a personas que entiende que son más cercanas a ellos? ¿Por qué es posible eso en España? Bueno, en otros países los partidos llegan a un acuerdo general de que las propuestas que tienen que hacer no deben de ser de raíz ideológica, sino de raíz profesional. Y eso está muy asentado tanto en el mundo anglosajón como en Alemania y en el norte de Europa. Aquí parecía que la televisión era una prolongación del poder. Sin embargo, hubo etapas, por ejemplo, la etapa final de Adolfo Suárez, los últimos año y medio de su gobierno, hasta la moción, vamos, que se va a pasar Benito Sefe y luego llega a Ramos Otero, hay una etapa de mucha independencia en televisión con Fernando Castedo en la presidencia y Iñaki Gaudiondo en la dirección de informativos. Quiero recordar también la etapa de Fran Llorente con el gobierno de Zapatero, que fue una televisión reconocida por todos los organismos internacionales que velan por la independencia y la calidad como los mejores telediarios del mundo por su calidad, por su pluralidad, por su independencia, y se pudo hacer. Luego llegó la etapa del PP, que bueno, llegó a poner al frente de la institución personas que, por la información que hemos recibido, cobraban dinero de Bárcenas, por ejemplo. Eso es la antítesis de la información, la antítesis de la independencia más absoluta. Yo creo que ahora estamos en una buena etapa de nube de información. Sería deseable que por fin ahora, si pasa este ruido del coronavirus y la pandemia, llegar pues de alguna manera a un acuerdo transversal para que pusieran pues y que hicieran propuestas de candidatos para ese Consejo de Administración sin seguir criterios estrictamente políticos y sí pues más técnicos, más periodísticos. Es cierto que hay periodistas como Ana Blanco que llevan, bueno, muchos años en televisión y que independientemente del gobierno, del color del gobierno, han seguido ahí. Sí, Ana Blanco es una gran profesional y una entrañable compañera que ha dado muestras evidentes de su buen hacer profesional y por eso continúa ahí al frente de la presentación de los telediarios. Uh-huh. En este tiempo, en los desayunos, has vivido una polémica importante. Ha sido la entrevista hace apenas un mes a la diputada Macarena Olona, que os acusó de no informar libremente y de intentar quitar relevancia o importancia al drama, a la crisis del coronavirus. ¿Cómo has vivido esa entrevista, esa polémica? Bueno, pues nada, ella está tan sencillo como preguntar. Cuando empieza a atacar a Televisión Española, con toda la educación del mundo, yo le digo que cuáles son los motivos de su queja contra Televisión Española. Y ella me dice dos, que no damos imágenes de ataúdes y que digamos, subvencionamos a gente que hable bien de nosotros. Y citaba, creo que Antonio Maestre. Yo le contesté que para venir con esas quejas hay que prepararse mejor el temario, porque de los dos ejemplos que había dado, Televisión Española sí mostraba ataúdes, como si esto fuera, digamos, de alguna manera daba la impresión de que estamos ocultando las imágenes de la tragedia, cuando lo estábamos dando todos los días. De hecho, le dije que en la propia entrevista habían salido imágenes de ataúdes, aunque me parece que hay demasiada obsesión con eso los ataúdes, pero bueno, salieron imágenes de ataúdes y en la propia entrevista se mostraron. Y luego, Antonio Maestre, evidentemente, pues no está subvencionado por Televisión Española, es que ni es ni colaborador, no viene ni a los desayunos. Entonces le dije que, bueno, que para criticar, ella tenía todo el derecho a criticar, nosotros a defender a Televisión Española, pero que en cualquier caso, si venía a criticar, que lo hiciera con argumentos, porque los dos que había dado eran mentira, como se pudo comprobar. En relación a ese tema de las imágenes de ataúdes o la forma de informar sobre esta crisis de coronavirus, no sé si recuerdas la portada del Mundo, en el domicilio de aquella persona fallecida. No sé qué opinas de ese tipo de fotografías, de portadas que buscan, pues retratar, creo que lo he dicho bien, la crisis, la dureza de la crisis en cuanto a vidas humanas, a pérdida de vidas humanas. No lo sé, no desconozco ahora el caso. Yo creo que hay que ser sensible con la información que se da,
pero tampoco rehuirla. A veces pecamos o de exceso o de defecto. Yo creo que hay que contar lo que pasa. Esa información, esa imagen tiene valor informativo, se da. Es un exceso de recrearse en una imagen truculenta y tremendista, pues no se da. Aporta, se da. Yo creo que ese sí tiene que ser el criterio. Creo que es comparable al caso del menor, Aylan, no sé si lo recuerdas, cuando Sí, fue... pues yo creo que en el caso de Aylan había que dar esa información, era durísima. Para mí es la imagen de las imágenes más duras que recuerdo. O sea, me impactó más esa imagen que otras, que aunque hubieran sido mayor el número de muertos, pero es que allí ver un niño vagar en una playa mientras parte del continente se debatía en proclamas de prohibir cualquier tipo de ayuda a los inmigrantes irregulares, yo creo que a todos nos afectó y yo creo que esa imagen había que darla con el suficiente respeto. Ya el fotógrafo lo sacó para que no se viera el rostro del niño, pero sí parte del cuerpo, pero hay que darlo. ¿Te preocupa el futuro del periodismo? Por ejemplo, Sí, me preocupa que tengamos que esto derive, ya derivado a un periodismo de trincheras, de unos son de izquierdas, otros de derechas. Yo entiendo que en las líneas editoriales pues unos tendrán una visión más progresista conservadora, pero no deben ser de trinchera. Si yo soy de izquierdas, si eso es un escándalo de izquierdas, lo tapo. Si soy de derechas, si es un escándalo de derechas, lo tapo. Y sin embargo voy a magnificarlo del contrario. Ejemplos estamos viendo todos los días y eso sí que me preocupa. ¿Crees que quizá, sobre todo se nota más en informativos? Tú no trabajas en informativos, trabajas en un programa de debate, pero también dais información. ¿Crees que con respecto a unos años para aquí, la información en telediarios seguramente puede que sea menos objetiva y hay más opinión que antes? No, los En telediarios general, no. hablo en general, ¿eh? Pues no sé, hombre, la información, digamos, la información tiene que, como sabes, en función de las actitudes o actitudes comunicativas, podemos estar hablando de información pura, interpretación y opinión, ¿no? Yo creo que la información en este momento tiene que tener mucho de opinión, es decir, mucho de contexto. Tú puedes decir, han robado en una casa en tal sitio, pero el contexto es a lo mejor alguien que hace 3 meses lo mandaron al paro, que tiene un niño enfermo, que no le puede comprar medicinas, eso es el contexto. Pues esa es la interpretación de la información, que no es opinión, es distinto. Es algo más que la información, es interpretar las claves que tienes para que haya más elementos de contexto y situarla en su justa medida. ¿Hay algún compañero periodista en el que aún a día de hoy te fijes o te hayas fijado en tus inicios como periodista, Xavier? Mira, me marcó mucho un periodista que se llama Marcelo Otero, que fue una escuela de periodistas que empezábamos y que íbamos como todos los chavales con ganas de comernos el mundo y de ser más listos que nadie, y nos llamó un poco a la sensatez, a evitar ese periodismo tremendista y declarativo de buscar que siempre la polémica o la controversia, a veces artificial, de ser más mesurados en los análisis. Manuel Yáñez, un cámara de televisión que me enseñó a contar las historias en función de la imagen. Me marcó mucho Fran Llorente, que fue el que amplió una gran etapa de libertad de información en televisión española. Begoña Alegría, una directora que me trajo recientemente también en la dirección de informativos, y un gran presidente que tuvimos que fue Luis Fernández. Yo creo que es por alguno de los referentes. Eso en cuanto a la televisión pública, pero luego alguien que puede ser conservador, Luis del Olmo, me parece un tío de chapeau. Conservador con sus ideas, pero honesto e independiente. Iñaki Gabilondo, alguien que también mantiene la independencia. Y luego hay varios casos de ejemplos a la inversa, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, esos, Pepa Bueno, también me gusta mucho. Hay periodistas, no tiene que ser, esto no va de ser conservador o progresista, sino de hacer de periodista. Me refería, antes de la pregunta, no solo era por bueno, porque mira, tengo que ir acabando, de verdad, es que tengo que... terminamos, por sí. favor, tengo que hacer muchas cosas, por favor. Sí, claro. Es un esfuerzo para atenderte, pero es que necesito ya ir acabando. Sí, vamos terminando. Te quería preguntar, me refería al periodismo que tiene futuro con respecto a esta crisis económica, ERTEs en diferentes medios, etcétera. Bueno, pues si ya venía tocado la profesión, sobre todo en varios medios, algunos escritos, esto de Internet y el mundo virtual está afectando mucho a cierta concepción del periodismo escrito, del que yo soy un enorme defensor, pero sí que le va a afectar, y tras los ERTEs vendrán los ERES,
y es posible que vayamos en el futuro a una concentración de cabeceras, ¿no? Yo creo que vamos a asistir a una concentración de cabeceras en el futuro, de las grandes cabeceras nacionales, ¿no? Y que van a resistir un poco mejor los pequeños periódicos locales, ¿no? Pero bueno, eso es un problema estructural ya de la profesión, que parece que la información es gratis, y la información no es gratis. La información hay que trabajarla, pelearla y gastar dinero en poder hacerla de calidad y difundirla, ¿no? Y parece que últimamente, con los bulos que circulaban en Internet, y sobre todo en esta época de bulos, es importante defender el periodismo tradicional y clásico, ¿no? El periodismo de los periódicos. Terminamos ya, Xavier. ¿Cómo has vivido esa polémica de la no entrevista de Díaz Ayuso, que posteriormente atendió a tu compañera María Casado? Bueno, nada, pues habíamos quedado con ella un día antes incluso de que fuera noticia por la dimisión de la directora general de Salud Pública de Madrid. No tenía nada en su agenda, aceptó después de nuestra entrevista otra con otro medio. El medio ahí no tiene ninguna culpa, pero yo entiendo que no debían haber concedido esa entrevista antes de nosotros, porque nosotros lo habíamos concedido antes. En cualquier caso, si es así, tiene que acabar a tiempo para entrar con nosotros. No acabó, se prolongó y después encima fue imposible que se pusiera para hacer nosotros la entrevista, con lo cual esperó y propuso en el siguiente programa. A mí me dejó colgado, yo anuncié durante el programa la entrevista y no pudo hacer la entrevista para la audiencia del programa, y eso además provocó un problema, digamos, en el minutado del informativo, porque lo habíamos todo estructurado en función de esa entrevista, ¿no? Con lo cual nos hizo un follón, y yo no tengo nada que objetar a mis compañeros y amigos de la mañana por hacer la entrevista, faltaría más, pero sí entiendo que no se cumplió la palabra dada para comparecer a la hora que habían dicho con nuestro programa, y yo me debo a la audiencia de mi programa. Nada, te preguntaba porque creo que había gente que había entendido que quizá no te había gustado que María Casado sí aceptase esa entrevista. No, porque primero, yo no soy quien para decirlo, y además ni me enteré ya cuando se había hecho, y a mí me da igual, ¿no? Es decir, una vez que conmigo está, no está, yo no, ni me gusta ni me deja de gustar, es decir, que yo no soy responsable de eso, es la decisión de Ayuso y punto, y mis compañeros pues se hicieron bien, porque si no hubiera parecido que encima que se ofrecen, pues no lo hacemos la entrevista y que censura, ya solo faltaría eso. No, yo no me quejo de eso, yo me quejo de lo que hizo el gabinete de Díaz Ayuso, que creo que debía habernos atendido para nada con mi compañero. Terminamos la entrevista, muchas gracias, Javier, por atendernos. Última pregunta, una reflexión general y ya terminamos. ¿Cómo ves el futuro, Xavier? ¿El futuro de qué? ¿Del periodismo, de la vida en la época del coronavirus? O... Me gustaría que hicieras una reflexión y que lo llevases a lo que más te preocupa a ti a día de hoy. Bueno, pues que no se fragmente más la sociedad, que nos hemos fragmentado en dos bloques que amenazan con ser irreconciliables, y esa es la ruina de un país. Me gustaría que saliésemos todos del coronavirus juntos o sin diferencias, al contrario de la anterior crisis económica, y que resituáramos su justo valor las necesidades de una sociedad y de nosotros como individuos, la necesidad de una educación pública, de una sanidad pública, del sector público potente, y quizá que hace falta menos aviones y menos bombas, ¿no? El enemigo hoy tiene forma de virus, pues habrá que lucharlo con médicos y con sanitarios. Muchas gracias, Xavier Fortes, por estar en Línea Clara, y enhorabuena por tu trabajo en Televisión Española. Gracias a vosotros. Biddy biddy bang bang biddy bang bang biddy bang bang biddy ben. Hey. Bang bang biddy bang bang biddy ben ben a boho gonna mend. Hey. Early Sunday morning it was a big girl just smuggling. Inna the mood me a pickle bud and me a load them down in on the top. One by one load up the gun, all of the ganja in the rum. Put it on a plane, the week gonna Spain. Money just a pour like rain. Me just a muggle up a lane in a road go chain. Me and my girl named Jane. I went downtown, say I went downtown. I saw Miss Brown, say I saw Miss Brown. She had some sugar, hot brown sugar. Booga booga, kinky reggae, kinky reggae now, kinky reggae. Kinky reggae now. Right on, right on,
black, 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 black roses. Black, 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 black roses. Black, black roses. Mother in my garden. Black, black roses. Mother sing it do da 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 yo. So keep on carrying, you got to what? Tell them already, got to tell them again. So keep on carrying, you got to what? Tell them already, got to tell them again. 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 Not even one but several of the thing me boss a federal issue. By the rest are general enemies to meet the funeral. We pick them individual sniper, have them in a habitual Babylon time or it's a minimal. We conquer them so liminal, there is warfare in the physical and warfare